Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más extraños de la historia de los Ozarks. Antes de empezar, deja un comentario de dónde nos escuchas y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. Las cuevas calcáreas que perforan las viejas montañas Ozark están llenas de misterios. Algunos datan de hace millones de años, cuando estos picos eran más altos que las rocosas antes de que el tiempo y el agua los erosionaran, hasta convertirlos en las colinas redondeadas que existen en la actualidad. Pero no todos los secretos son geológicos. Algunos están escritos en sangre, escondidos en los márgenes olvidados de esta región salvaje, que abarca Missouri, Arkansas y Oklahoma. Le llamaban el Robin Hood de los Ozarks, aunque ese nombre nunca apareció en informes policiales ni en noticias de periódicos. Para quienes le temían, era la sombra. Para quienes lo defendían, fue la salvación en los días más negros de 1932, cuando los bancos embargaban granjas y la gente se iba a dormir con hambre. Pero detrás del mito se escondía una realidad mucho más perturbadora de lo que nadie podía imaginar. Lo que sigue es el relato de las desapariciones más extrañas de los Ozarks, que quedaron sin resolver hasta que se descubrió una serie de diarios personales en 1965 en el sótano derrumbado de una granja abandonada cerca del condado de Taney, Missouri. Los diarios eran de un médico, el doctor Nathaniel Warren, cuyas cuidadosas notas finalmente revelarían un secreto que había atormentado a 3 generaciones. La primera helada del otoño había llegado a las montañas Boston cuando el sheriff Mitchell Knox recibió la llamada de Stillwater Creek. Otro banquero había desaparecido. Era la 6ª desaparición en 18 meses. Todos eran hombres adinerados que habían hecho sus fortunas ejecutando hipotecas de familias desesperadas durante la depresión. Iban a cobrar o a notificar desalojos y nunca volvían. Sus coches aparecían días más tarde, limpios, aparcados frente al juzgado del condado con una sola flecha de plata en el asiento del conductor. El sheriff Knox había probado todos los métodos habituales. El FBI había mandado agentes desde San Luis, pero volvieron con las manos vacías. Los aldeanos se quedaban callados, con los ojos bajos cada vez que se les preguntaba por los hombres desaparecidos. Algunos hasta sonreían a escondidas cuando pensaban que nadie los observaba. Aquí la justicia tenía su propia ley, forjada en el aislamiento y la necesidad, no en libros ni en tribunales. El caso podría haberse perdido en los archivos sin resolver si no fuera por el médico local, el buen doctor Warren, cuya práctica lo llevaba a través de las cañadas aisladas, donde incluso los recaudadores de impuestos temían aventurarse. Sus diarios revelaban su creciente sospecha de que las desapariciones estaban conectadas con los Haywood, cuya antigua propiedad abarcaba 3,000 acres de las montañas más impenetrables. Los Haywood eran sangre vieja, descendientes de los primeros colonos que abrieron granjas en el desierto a finales del siglo XVIII. Jeremiah Haywood era el padre, su rostro curtido por el sol del desierto. Su habilidad como cazador y rastreador solo era superada por los cuentos de lo feroz que defendía las costumbres de la montaña. Se decía que Jeremiah conocía cada cueva y cañón de los Ozarks, lugares en los que un hombre podía perderse para siempre. Pero no era Jeremías lo que llamó la atención del Dr. Warren. Fue su hermana, Abigail. Abigail Haywood había regresado a las montañas en 1931 después de haber estado fuera durante 7 años. Había ido a una universidad de mujeres en el este. Pero los diarios del Dr. Warren revelan que en realidad había sido recluida en el sanatorio Black River, después de un incidente que los periódicos locales habían omitido cubrir. Lo que fuera que hubiera ocurrido, Abigail regresó diferente. Su forma de ser antes cálida se había convertido en una calculadora fría que alarmaba incluso a su hermano. «Vi a la señorita Haywood en la tienda general hoy», escribió Warren en octubre de 1932. Ella hablaba con una extraña exactitud de cuestiones financieras que estaban muy por encima del alcance de la gente de la montaña. Cuando el banquero Thompson entró, la mirada que compartieron entre ellos decía más de lo que puedo expresar. Thompson se puso pálido, se disculpó y salió a toda prisa. 3 días después, sería el 4.º hombre en desaparecer. Lo que lo hace tan inquietante no es solo la desaparición, sino lo que el Dr. Warren descubrió al compararlas con el folclore local.
El patrón coincidía con una vieja historia de los Ozarks sobre un asentamiento que una vez existió en la década de 1870 en lo profundo de un valle oculto al que solo se podía acceder a través de una red de cuevas. Según la tradición oral, el pueblo fue fundado por desertores confederados y otros que huían de la reconstrucción. El valle había prosperado hasta que unos banqueros y especuladores de tierras de Springfield se enteraron de su existencia. Llegaron con títulos falsos y hombres armados, expulsando a los colonos y apoderándose del valle fértil. La noche antes de que limpiaran la tierra, los 7 espías desaparecieron. Sus cuerpos nunca fueron hallados, pero se encontraron flechas de plata clavadas en la tierra donde habían estado sus tiendas. El médico Warren se convenció de que Abigail Haywood había desenterrado esta vieja historia y la estaba reavivando, señalando a los banqueros que se habían aprovechado de la miseria de las familias locales durante la Depresión. Sus diarios muestran cómo siguió la pista de todas las ejecuciones hipotecarias locales y las cotejó con las desapariciones. Y hubo una coincidencia perfecta. Pero este hallazgo solo hizo que el misterio se profundizara. ¿Cómo podía una mujer, incluso una tan inteligente como Abigail, hacer desaparecer a 6 hombres sin dejar rastro? La respuesta llegó al Dr. Warren, en una llamada de casa a la finca de los Haywood, en diciembre de 1932. Me habían llamado para que viera a Jeremiah, por una tos persistente que había empeorado con el frío. Mientras rebuscaba hierbas en su botiquín en una habitación exterior, escuchó a Abigail hablar con alguien. Su voz, en un tono tan familiar que le hizo preguntarse con quién estaba tan familiarizada. «El libro mayor está casi saldado», dijo ella. «2 nombres más y la deuda estará cubierta». La respuesta no fue una voz, sino muchas. Un susurro que parecía emanar de las tablas del suelo. Cuando Warren miró por la puerta, vio a Abigail de pie sola hablando con una habitación vacía. Pero las sombras danzaban en las paredes, desafiando la luz constante de las lámparas de aceite. En las semanas que siguieron, los diarios de Warren se volvieron más erráticos, con alusiones a los vigilantes en las paredes y voces de los lugares huecos. Se puso a estudiar las rocas debajo de los Ozarks, toda esa red de cuevas sin explorar que serpenteaban por debajo de las montañas. Sus apuntes aludían a cuentos folclóricos sobre gente hueca que vivía en las tinieblas bajo las colinas, no monstruos, sino personas reales que se habían retirado del mundo superior. En febrero de 1933, Warren había reconstruido una teoría tan perturbadora que dudó en ponerla por escrito. Él pensaba que los primeros colonos de la década de 1870 no habían sido expulsados, como decía la leyenda. En su lugar, se habían retirado al sistema de cuevas, creando una sociedad subterránea que había sobrevivido durante generaciones, desconocida para el mundo exterior, salvo por algunas familias de confianza como los Haywood. Esta gente hueca, como los llamaba Warren, había permanecido oculta durante décadas, saliendo solo en ocasiones extrañas y siempre en la oscuridad. Pero la ruina económica de la Depresión había impuesto un nuevo trato. Abigail, con su educación, su conocimiento del mundo, se había convertido en su mensajera. Ella reconocía a los que más cruelmente habían explotado el dolor ajeno, y los huecos aplicaban su particular justicia. No mataban a los hombres, sino que los derribaban. La última entrada del diario de Warren, del 15 de marzo de 1933, reza: «Me han invitado a los lugares huecos. Abigail expresa que quieren agradecerme por mis años de servicio a las familias de la montaña. No tengo miedo. Creo que por fin voy a entenderlo todo sobre lo que les pasa a los raptados. Si no vuelvo, sabed que fui a la oscuridad por voluntad. Adiós». El doctor Nathaniel Warren desapareció al día siguiente. Su maletín médico fue hallado junto a la entrada de una cueva que se derrumbó en un extraño corrimiento de tierras poco después. Nunca se le encontró, y las desapariciones de la flecha de plata cesaron tan repentinamente como habían comenzado. El caso podría haberse perdido en los anales del condado si no hubiera sido por la gran sequía de 1965 que desplazó la tierra y reveló la bodega donde se habían escondido los diarios de Warren. Cuando las autoridades finalmente reconstruyeron su historia, armaron una expedición para buscar el sistema de cuevas que había mencionado, y aunque se usó el mejor equipo disponible en ese momento, nunca se encontró ninguna entrada a una red subterránea habitable. Pero aquí viene lo que todavía hoy día vuelve locos a los investigadores. En la búsqueda,
encontraron una cueva con una gran mesa de madera y 8 sillas. Sobre la mesa había un libro de contabilidad en blanco, salvo por los nombres de los 6 banqueros desaparecidos y el Dr. Warren. Junto a cada nombre había una sola palabra: redimido. La 8ª silla estaba vacía. El 8º nombre en el libro de contabilidad estaba vacío, a la espera de ser escrito. En las décadas que han pasado, el progreso ha llegado a los Ozarks. Los turistas llegan a las montañas sin saber qué pisan. La mansión de Haywood fue adquirida por un desarrollador de resorts en la década de 1980, pero la construcción se vio interrumpida por accidentes inexplicables y sucesos extraños. Los obreros dijeron que las herramientas desaparecían y volvían a aparecer días después en otro lugar. Algunos dijeron oír voces en rostros de roca. El proyecto fue finalmente abandonado. Abigail Haywood desapareció de los registros históricos después de 1940. Nunca se produjo un certificado de defunción. No hay ninguna lápida con su nombre. Pero los lugareños te dirán, si te gana su confianza, que en las noches de otoño, cuando la niebla trepa por las cañadas, puedes ver una figura esbelta parada al borde del bosque, contemplando las luces de las casas lejanas con gélida serenidad. Y si escuchas con atención, en la noche de Ozark, jurarías escuchar los susurros que emanan de las cavernas bajo las montañas ancestrales, voces que debaten el libro mayor de la justicia eternamente desequilibrado. Algunos documentos del condado muestran que las tasas de ejecución hipotecaria en las tierras alrededor de la antigua propiedad Haywood fueron mucho menores que en otras partes de los Ozarks durante los años de la Depresión. Los banqueros locales, por lo visto, se volvieron muy tolerantes con los pagos atrasados de las familias de la montaña. Preguntabas por qué, y se encogían de hombros. Se habían acostumbrado a la justicia de la montaña. Las flechas de plata, analizadas años después, se determinó que habían sido elaboradas a partir de una aleación que contenía plata extraída en los Ozarks durante la década de 1870, una composición que no se había utilizado en la fabricación comercial desde ese momento. Las implicaciones eran evidentes. No eran copias modernas. Eran piezas originales preservadas a lo largo del tiempo. Lo más perturbador es que los servicios de emergencia locales a veces reciben llamadas de excursionistas que juran haber visto luces danzando en las bocas de las cuevas o haber oído voces cantando antiguas baladas folclóricas, bajo tierra, canciones de justicia y redención, de deudas saldadas. Las montañas Ozark son de las más antiguas del continente, erosionadas por el tiempo, pero aún guardando secretos en sus huesos de piedra caliza. La zona alberga más de 7.300 cuevas conocidas, más que cualquier estado a excepción de Tennessee, y muchas más aún por cartografiar. Solo los Ozarks de Missouri albergan sistemas subterráneos tan extensos que podrían albergar comunidades enteras desconocidas en el mundo exterior. En la época de la ley seca, muchas de estas cuevas fueron utilizadas como destilerías ilegales. Sus temperaturas estables y frescas, en torno a los 55-60 grados Fahrenheit durante todo el año, eran ideales para la destilación, y sus localizaciones aisladas y estructuras laberínticas evitaban a la policía. En los años 20 y principios de los 30, los contrabandistas convirtieron varias cuevas en speakeasy subterráneos con pistas de baile y bares excavados en la roca viva. Pero la relación entre el submundo de los Ozarks y los forasteros que huyen de la sociedad es mucho más antigua. Durante la Guerra Civil, desertores de ambos ejércitos encontraron santuario en estas laberínticas cavernas. Cronistas locales han registrado casos de pueblos enteros que han habitado en cuevas durante meses o años para escapar del caos de la guerra en la superficie. Jesse James y su pandilla supuestamente usaron varias cuevas de los Ozarks como escondites tras sus robos. Una de esas cuevas, cerca de Calico Rock, Arkansas, todavía tiene un grabado que algunos dicen que fue dejado por la pandilla de James Younger, J.J. Hideout Boray. Los expertos dudan de su veracidad, pero ¿qué forajido dejaría una marca en su guarida? La relación de los bandoleros con estos santuarios naturales es conocida en la historia local. En 1931, cuando Abigail Haywood supuestamente regresaba a casa de su familia en los Ozarks, otro personaje infame estaba ganando fama en la zona, Charles Pretty Boy Floyd, un forajido tipo Robin Hood, que a veces destruía hipotecas durante robos a bancos.
Floyd se refugió en las montañas y valles aislados de los Ozarks cuando la persecución policial se acercaba demasiado. El paralelismo es asombroso. Floyd y el Robin Hood de los Ozarks actuaron en la misma época. Robaron bancos y ambos fueron protegidos por la gente local, que los consideraba héroes, que luchaban contra un sistema corrupto que había empobrecido al pueblo llano mientras los banqueros se enriquecían. Pero mientras las hazañas de Floyd fueron bien documentadas y su destino final, abatido a tiros por agentes del FBI en 1934, era de conocimiento público, la identidad del Vengador en la sombra de los Ozarks permaneció oculta. Las desapariciones de la Flecha de Plata eran una venganza más discreta, más calculada, que los atracos a bancos de Floyd. En 1932, alrededor de la época de la cuarta desaparición del banquero, se realizó un importante descubrimiento arqueológico en el condado de Newton, Arkansas. Un sistema de cuevas que contenía evidencia de habitación humana continua que se remontaba a más de 8.000 años. El descubrimiento apenas llamó la atención fuera de los círculos académicos, ya que los periódicos de la Depresión no tenían espacio para arqueología cuando la ruina económica acaparaba los titulares. Entre los objetos encontrados, había puntas de flecha con punta de plata de diseño extraño, que probablemente tenían un significado ceremonial para los pueblos nativos que una vez habitaron las cuevas. Los científicos también observaron signos de habitación más reciente, basura y refugios improvisados que indicaban que alguien había estado viviendo en las partes más profundas del sistema de cuevas hasta tiempos recientes. El arqueólogo jefe, el Dr. Harrison Montgomery, anotó en sus notas de campo: cuanto más profundo cavamos, más recientes se vuelven los signos de habitación. Una inversión cronológica que desafía toda lógica. Es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo a medida que avanzamos en la oscuridad, hasta que de repente descubrimos algo que solo podría ser actual. Alguien todavía está aquí. La expedición de Montgomery se detuvo cuando le quitaron la financiación. Sus posteriores peticiones para volver al lugar fueron rechazadas sin justificación. Cuando insistió, le dijeron que la boca de la cueva se había derrumbado en un corrimiento de tierra. El lugar fue considerado demasiado peligroso para una mayor exploración y fue sellado por el condado. El Dr. Montgomery murió en un incendio en su casa 3 meses después. La causa se atribuyó a una lámpara de aceite que se cayó, pero su ayudante, que sobrevivió con graves quemaduras, afirmó que había habido varios focos. También dijo que en las semanas antes de su muerte, Montgomery había sido visitado en varias ocasiones por una mujer cuya descripción coincidía con la de Abigail Haywood. Las declaraciones de la asistente fueron descartadas como los recuerdos confusos de una víctima de trauma. Finalmente fue internada en el sanatorio Black River, el mismo en el que Abigail supuestamente pasó 7 años. La sirvienta murió allí en 1939, dejando un diario lleno de dibujos de cámaras y túneles, y vagas alusiones a los que observan desde los lugares vacíos y el octavo nombre en el libro mayor. En el verano de 1933, mientras las quiebras bancarias continuaban destrozando a las comunidades de todo Estados Unidos, la ciudad de Blackheath, Missouri, a solo 15 millas de la propiedad de Haywood, estaba cambiando. Las empresas locales que estaban a punto de quebrar de repente se vieron libres de deudas. El Black Ridge Savings and Loan declaró una moratoria en todas las ejecuciones hipotecarias y estableció condiciones liberales de refinanciamiento para los agricultores en dificultades. Cuando los inspectores bancarios federales llegaron para investigar esta anomalía, descubrieron que el presidente del banco, Walter Cranston, aparentemente había cambiado de opinión sobre sus prácticas de préstamo. Una vez famoso por su despiadada persecución de los deudores, Cranston se había vuelto casi enfermizamente dadivoso. Cuando se le preguntaba por el cambio, solo respondía que había aprendido el precio de la avaricia. Los espectadores también notaron que Cranston parecía transformado físicamente. Siempre fuerte y dominante, se había vuelto flaco y nervioso, sobresaltándose ante ruidos repentinos y esquivando los lugares oscuros. Se negó a poner un pie en la bóveda del sótano del banco y exigió que todas las ventanas permanecieran al descubierto durante el día. Un cajero del banco declaró más tarde que Cranston había regresado de una ausencia de 3 días el mes anterior con una flecha de plata en la mano. Cuando se le preguntó, había balbuceado algo sobre la gente en las paredes antes de encerrarse en su despacho. La flecha se desvaneció. El propio Cranston desapareció en noviembre de 1934.
A diferencia de los otros banqueros desaparecidos, dejó una nota. Voy a cuadrar el libro mayor voluntariamente. 7 es el fin, 8 es el principio. Me han mostrado lo que espera abajo y no puedo quedarme arriba sabiendo lo que sé ahora. Su esposa dijo que en las semanas anteriores a su desaparición, Cranston se había obsesionado con las cuevas, comprando libros sobre espeleología y tomando notas detalladas sobre las cuevas de piedra caliza que se encuentran debajo de los Ozarks. También había estado cavando en su sótano, diciendo que oía voces debajo. Cuando ella trató de detenerlo, él le dijo, ya están aquí, en los espacios vacíos entre las paredes. Siempre han estado aquí, observando, esperando. La policía inspeccionó el sótano, pero no encontró más que un agujero poco profundo y un montón de mapas señalando localizaciones de cuevas de la zona. Pero un mapa revelaba túneles y cámaras que no coincidían con ninguna cueva conocida. Cuando los geólogos lo analizaron, dijeron que las marcas eran teóricamente posibles, pero poco probable que fueran muy extensas. El mapa desapareció del almacén de pruebas de la policía 3 días después. En la propiedad de Haywood había varias cuevas conocidas, todas exploradas en la investigación de 1965 tras el hallazgo de los diarios del Dr. Warren. Ninguna reveló la sociedad subterránea de la que había hablado, pero algunos del equipo de exploración hablaron de sucesos extraños. Fallos en el equipo, ecos confusos que parecían palabras, y la constante sensación de ser observados. El más alarmante vino del asistente Roland Mercer, quien se perdió de sus compañeros durante casi 3 horas, en lo que debería haber sido un simple pasaje. Cuando lo encontraron, estaba acurrucado en una pared con la linterna agotada y la cara llena de lágrimas. Dijo que lo habían llevado más adentro en la cueva, por lo que pensó que era otro buscador, solo para descubrir una cámara con paredes que parecían moverse. Ni siquiera eran paredes, repitió en su informe. Eran gente que estaba parada tan quieta como piedra hasta que se movieron. Docenas, tal vez cientos, todas observándome en silencio. Y detrás de ellas podía ver luces de lo que parecía un pueblo, estructuras y caminos que se extendían hacia la oscuridad, más allá de donde mi luz podía alcanzar. El relato de Mercer fue atribuido a la privación de oxígeno y al estrés psicológico de perderse en la cueva. Se tomó una licencia médica y dejó el departamento del sheriff. Antes de abandonar la ciudad, dejó una declaración escrita que detallaba su experiencia. No eran monstruos, ni nada por el estilo. Eran personas, demacradas y pálidas. Sí, pero inconfundiblemente humanas. Sus ojos se habían ajustado a la oscuridad. Eran más grandes que los nuestros, reflejando la luz de mi antorcha como la de un gato. No me hicieron daño. Solo miraban, hablándose entre ellos con pequeños gestos y expresiones que no podía entender. Una de ellas se acercó a mí, una mujer, creo, aunque era difícil saberlo. Todos llevaban lo mismo, una especie de ropa hecha de cuero curtido y fibras tejidas. Ella no respondió, pero me enseñó algo. Un libro de cuentas abierto por una página con 8 nombres. 7 habían sido etiquetados como redimido. El 8º espacio estaba vacío. Ella señaló el espacio vacío, luego me señaló a mí. Comprendí que me estaba preguntando dándome una elección. Negué con la cabeza y ella pareció aceptarlo. Me guió hasta un punto que se reincorporó al túnel principal, donde me encontraron el equipo de búsqueda. Antes de irse, me apretó algo en la mano. Una pequeña flecha de plata. Debería de habérsela enseñado a todos de evidencia, pero algo me detuvo. La escondí hasta que llegué a casa. Esa noche lo puse en mi mesa de comedor mientras pensaba qué hacer. Por la mañana había desaparecido. En su lugar había un pedazo de papel con una sola palabra escrita: esperando. La declaración de Mercer fue archivada y olvidada hasta 1978, cuando un estudiante de posgrado que investigaba el folclore de los Ozarks la descubrió en los archivos del condado. Para entonces, Mercer había muerto en un aparente accidente de senderismo, su cuerpo encontrado al pie de un acantilado cerca de la boca de una cueva no registrada anteriormente. El informe del forense notó algunas cosas extrañas en el cuerpo, cambios en los ojos que sugieren mucho tiempo en la oscuridad, y niveles muy altos de un compuesto fúngico que solo se encuentra en criaturas que viven en cuevas. En 1992,
Un grupo de espeleólogos que exploraban un conducto recién descubierto en el sistema de cuevas de los Ozarks tropezó con una cámara llena de artefactos inexplicables, herramientas y objetos elaborados con métodos del siglo XIX, pero adaptados a la vida bajo tierra. La datación por carbono arrojó fechas tan recientes como la década de 1960 y tan antiguas como la década de 1870. Lo más importante fue una punta de flecha de metal, cuya aleación de plata coincidía con la de las halladas en los coches de los banqueros desaparecidos. Antes de que el hallazgo pudiera ser registrado adecuadamente, sin embargo, un derrumbe parcial bloqueó el acceso. Los intentos posteriores de reubicar la cámara fracasaron, como si la propia geografía de la cueva se hubiera alterado de alguna manera. La arqueóloga que dirigió la expedición, la doctora Eliza Thornfield, se obsesionó cada vez más con regresar al sitio. Las entradas de su diario describen sueños en los que una mujer pálida la guiaba a través de complejos sistemas de cuevas, mostrándole una comunidad próspera en la oscuridad, adaptada a un mundo sin sol, pero no sin propósito. Thornfield desapareció en 1994 durante una expedición en solitario a la zona. Su equipo y su vehículo fueron hallados abandonados junto a un sumidero que se abrió tras fuertes lluvias, dejando al descubierto una entrada de cueva desconocida. Los equipos de búsqueda no pudieron encontrarla en las partes explorables de la cueva. La entrada fue sellada finalmente por seguridad. La asistente de investigación de Thornfield declaró después haber descubierto una extraña nota en el diario de campo de su mentora, fechada tras su desaparición, y escrita con lo que los grafólogos identificaron como la letra de Thornfield. Ahora entiendo. No se esconden. Están esperando. Esto no es un final. Es una transición. El mundo de arriba se vuelve cada vez más hostil a aquellos que valoran la justicia por encima del beneficio, la compasión por encima del poder. Aquí abajo, en los intersticios, han inventado otra cosa. Una sociedad de equilibrio y no de acumulación. El libro mayor debe cuadrar. 7 es el fin. 8 es el principio. He visto mi nombre en el vacío y lo consiento. Entre 2000 y 2005, 3 desarrolladores distintos buscaron crear complejos turísticos o comunidades vacacionales en partes de la antigua propiedad Haywood. Los 3 proyectos fracasaron tras sufrir lo que los asesores de seguros llamaron secuencias de accidentes improbables estadísticamente, fallos estructurales, averías de equipos, enfermedades inexplicables entre los trabajadores y patrocinadores financieros, que se retiraron tras decir que tenían sueños extraños sobre gente observando desde dentro de los muros. El último intento fracasó cuando el desarrollador Westlake Properties se dio cuenta de que sus planos arquitectónicos habían sido manipulados en varias ocasiones. Los muros de carga habían sido movidos, los diseños de fontanería alterados, los conductos eléctricos desviados en forma sin razón, a menos que, como notó un ingeniero, estuvieran tratando de hacer espacios lo suficientemente grandes entre las paredes para que alguien caminara. Cuando se colocaron cámaras de seguridad para atrapar al vándalo, solo grabaron habitaciones vacías. Pero cada mañana, los planos habrían cambiado. Los sensores de movimiento dispararon alarmas en habitaciones cerradas donde nadie podía estar. El equipo de audio grabó murmullos en un dialecto que los lingüistas reconocieron como una forma preservada del inglés de los Ozarks del siglo XIX. Lleno de palabras y expresiones que habían caído en desuso en el habla común en 1900. Westlake Properties abandonó el proyecto en 2007, después de que su director ejecutivo, Raymond Finch, pasara una noche solo en la propiedad para demostrar a su fuerza laboral cada vez más renuente que no tenía nada que temer. Lo hallaron la mañana siguiente, sentado en una mesa improvisada en el pabellón principal a medio construir, contemplando una pared vacía. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, él simplemente respondió: «Me mostraron lo que hay debajo. Me enseñaron el libro mayor». Finch vendió sus holdings de la compañía local y legó la propiedad de Haywood a un fideicomiso de conservación con la condición de que permaneciera sin desarrollar para siempre. Cuando los accionistas lo interrogaron sobre esta medida, justificó que había adquirido una nueva apreciación por el costo real de desarrollar. Quienes conocían la historia del Robin Hood de los Ozarks reconocieron las palabras que Walter Cranston, de 74 años, había dicho años atrás sobre tener una nueva apreciación por el costo de la codicia. Finch se apartó de la vida pública poco después, comprando una cabaña aislada no lejos de la propiedad de Haywood.
Los lugareños dicen que a veces lo ven vagando por el borde de la antigua propiedad de Haywood, deteniéndose en las entradas de cuevas conocidas como si estuviera esperando algo. A veces porta un libro encuadernado en cuero, como el libro mayor que se menciona en tantos cuentos de décadas atrás. Cada año, en el aniversario de la desaparición del Dr. Warren, Finch deja ofrendas en la puerta sellada donde se halló el maletín médico del doctor, hierbas medicinales, plumas y una sola flecha de plata. El último acto de este drama se desarrolló en 2019, cuando una fuerte inundación arrastró parte de la orilla del río donde se encontraba la antigua granja Haywood, revelando la entrada de una cueva, hasta entonces desconocida. Antes de que las autoridades pudieran asegurar la ubicación, una serie de temblores, raros para la zona estable de los Ozarks, provocaron un derrumbe que volvió a sellar la entrada. Una cámara remota descendió a la cueva antes del derrumbe y envió solo unos minutos de video antes de perder la señal. Las fotos mostraban un conducto aparentemente parcialmente artificial en lugar de natural, con partes lisas que parecían alteradas por el hombre. La última imagen, antes de que se cortara la transmisión, era una flecha grabada apuntando más adentro de la oscuridad, con una sola palabra debajo: esperando. Durante años, excursionistas y campistas locales han hablado de ver gente pálida y silenciosa que emerge de los bosques al anochecer y desaparece antes del amanecer. Estas figuras nunca se acercan a los campamentos ocupados, sino que se paran en el perímetro, observando en silencio, antes de regresar a la oscuridad. El folclore local ha incorporado estos avistamientos en la leyenda en evolución de la gente hueca. Algunos dicen que solo se aparecen a quienes han sido victimizados por intereses poderosos, aquellos que enfrentan ejecuciones hipotecarias, bancarrotas médicas o explotación corporativa. Otros sugieren que simplemente están observando, evaluando si el mundo de arriba ha cambiado lo suficiente como para justificar un regreso. Lo más recurrente en estas historias actuales es que los hombres pálidos portan flechas de plata en miniatura, las cuales a veces dejan como fichas. El análisis de estas piezas revela la misma composición que las halladas en los coches de los banqueros desaparecidos y en las ruinas arqueológicas de la década de 1870. Los registros del condado revelan una serie de extrañas transacciones de bienes raíces en las tierras que una vez fueron de Haywood, ejecuciones hipotecarias que repentinamente revertían a sus propietarios originales, prestamistas depredadores que retiraban reclamos sin motivo, proyectos de desarrollo que se abandonaban a pesar de proyecciones económicas positivas. En cada caso, los que desertaron hablan de epifanías personales sobre la justicia y el equilibrio. Y en todos los casos, los testigos describen a una mujer pálida y delgada de ojo calculador que visitó a los decisores justo antes de su cambio de opinión. Ella nunca abre la boca en público ni entra en oficinas en horario laboral. Aparece al anochecer y desaparece antes del amanecer. Una sombra entre mundos. El modelo que se instauró en 1932 sigue vivo, aunque en versiones más sutiles, pero igualmente ajustadas a los tiempos actuales. El libro mayor de la justicia aún está en proceso de equilibrarse, un nombre a la vez. Las deudas aún se están pagando, y en los valles vacíos debajo de las montañas Ozark todavía están mirando y esperando. Un detalle curioso salió a la luz en 2020 cuando una profesora de lingüística de la Universidad de Missouri se puso a analizar grabaciones de ancianos que viven en pueblos aislados de los Ozarks. Identificó cambios fonológicos y de vocabulario que no se ajustaban a la evolución esperada de los dialectos regionales. En cambio, estas anomalías lingüísticas parecían retener formas de habla que habían sido registradas en la década de 1870, pero que se creía que habían desaparecido a principios del siglo XX. Cuando se les preguntaba por el origen de tales arcaísmos, los viejos solían eludir la respuesta aludiendo a gente de los lugares huecos que recorrían cortijos aislados en su juventud. Una mujer de 92 años del condado de Newton recordó: llegaban después del anochecer, blancos como la leche, pero con ojos de gato. Trueque de puntas de flecha de plata por comida, harina, sal, a veces libros. Decían palabras raras, antiguas. Mi abuelo decía que eran los verdaderos ozarques, los que prefirieron la noche a la mudanza. La lingüista expandió su investigación, recolectando historias similares por toda la región. Recopiló un diccionario del habla de los huecos.
sorprendentemente uniforme en regiones que normalmente desarrollarían dialectos diferentes. Esto implicaba una comunidad aislada pero cohesiva, que preservaba tradiciones lingüísticas subterráneas mientras el mundo exterior cambiaba. Su mayor descubrimiento se produjo al examinar una grabación de 1963 de un folclorista que había tropezado con una extraña mujer pálida en un cruce de caminos aislado en los Ozarks. La mujer había recitado lo que llamó el verso del libro mayor, un poema que parecía cifrar la filosofía de la gente hueca. 7 para el balance, 7 para la deuda, 7 para los olvidados del mundo. El octavo está vacío. El octavo espera. El octavo es el límite entre dos estados. Arriba yace la comodidad, abajo yace la verdad. La elección se presenta a todos, jóvenes y ancianos. Cuando la noche y el día se pesan, el libro mayor se equilibra y todas las deudas se saldan. La grabación se archivó y se olvidó hasta que la lingüista la encontró entre los papeles del folclorista. Su importancia nunca se habría descubierto, de no ser por su conocimiento del folclore de Robin Hood de los Ozarks y los diarios del Dr. Warren. La relación entre los 7 nombres en el libro mayor y el octavo en blanco, de repente tuvo sentido. Una investigación posterior la llevó a una historia oral grabada en 1972 con un ex empleado de Black Ridge Savings and Loan, el mismo banco cuyo presidente, Walter Cranston, había experimentado el inexplicable cambio de actitud en 1933 antes de su desaparición. El empleado testificó que vio a Cranston en la bóveda del banco altas horas de la noche hablando con alguien que no estaba presente. Estaba hablando solo, pero escuchando como si me respondieran, recordó el empleado. Cuando me vio, dijo algo raro. Viven en los entremedios. Siempre han estado ahí, observando desde entre las grietas de nuestro mundo. 7 nombrados, el octavo electo. Al día siguiente condonó 3 ejecuciones hipotecarias y creó un fondo de ayuda para los agricultores en dificultades. Una semana después, se había ido. La profesora de lingüística publicó sus hallazgos en una revista académica, conectando estos relatos dispares en una teoría cohesiva sobre una comunidad subterránea aislada con su propia cultura e idioma en evolución. Ella planteó que los huecos eran un ejemplo singular de divergencia cultural, un grupo que se había desvinculado de la sociedad principal en la década de 1870 y se había desarrollado de forma autónoma, forjando una identidad propia en torno a las ideas de equilibrio y justicia. El artículo pasó desapercibido fuera de los círculos académicos. 3 meses después de su publicación, la profesora solicitó un año sabático para realizar una investigación de campo en los Ozarks. Nunca volvió a su trabajo. Los administradores de la universidad recibieron una carta de renuncia manuscrita 6 meses después, con matasellos de un pequeño pueblo cerca de la antigua propiedad de Haywood. La misiva decía tan solo: he encontrado lo que buscaba. La octava silla ya no está vacía. En 2022, un grupo de topógrafos geológicos que estaban mapeando cuevas en los Ozarks con radar de penetración terrestre descubrieron una anomalía debajo de la antigua propiedad de Haywood. Una serie de cámaras y túneles demasiado regulares para ser completamente naturales. Los datos apuntaban a alteraciones propias de una habitación humana, suelos alisados, paredes reforzadas y lo que parecía ser un complejo sistema de control del agua subterránea extraída de acuíferos. Cuando el equipo buscó una entrada a este complejo subterráneo, se topó con fallos en el equipo, fenómenos meteorológicos inesperados y una extraña desorientación que hacía que incluso los espeleólogos experimentados se perdieran en túneles sencillos. El jefe de proyecto dijo que una mañana se despertó y todos sus datos de mapeo habían desaparecido y una flecha de plata estaba sobre su equipo. El equipo salió del estudio poco después. En su informe final, señalaron: si bien los datos indican claramente una extensa modificación antropogénica de los sistemas de cuevas naturales bajo el área de estudio, no podemos recomendar una exploración adicional en este momento debido a problemas de seguridad e interferencia inexplicable con las operaciones de estudio. Pero una de las integrantes del equipo siguió investigando por su cuenta. Marielle Schofield, una espeleóloga que había explorado los Ozarks durante años, llegó a creer que el complejo subterráneo era el mayor asentamiento humano no documentado de Norteamérica. Reunió un pequeño equipo de compañeros de confianza y volvió al lugar en noviembre de 2023, con mejor tecnología de mapeo.
La expedición de Scofield se adentró en el sistema de cuevas a través de una entrada previamente no documentada, que fue revelada por una sequía inusual que había bajado el nivel freático. Se adentraron más que cualquier otra exploración anterior, encontrando cámaras con evidentes signos de habitación humana, bancos de piedra, nichos de almacenamiento y lo que parecían ser arreglos para amplificar fuentes de luz débiles mediante superficies reflectantes. El octavo día, el equipo encontró una puerta tallada que conducía a una gran cámara. El diario de Scofield, que se recuperó más tarde, detalla lo que descubrieron. La cámara parece ser una especie de sala comunitaria, con círculos concéntricos de asientos de piedra que rodean una zona central donde hay una gran mesa. La mesa está tallada con escenas históricas. La expulsión del valle en la década de 1870, los años que vivieron bajo tierra y sus contactos con el mundo exterior. Lo más impresionante son una serie de retratos grabados en las paredes de la cámara. 8 figuras representadas con maestría. 7 están etiquetadas con las identificaciones de los hombres desaparecidos en la década de 1930, y el Dr. Warren. No aparecen como cautivos, sino como personas en el acto de comprender, sus rostros mostrando el paso del temor al entendimiento. El octavo nicho no tiene retrato, solo un espejo de metal pulido. De pie ante él, uno se convierte en parte del espacio, en la octava figura por un instante. Debajo del espejo está tallada una simple pregunta. ¿Equilibrarás el libro mayor? El diario de Scofield se interrumpe aquí. Su equipo emergió de la cueva 3 días después, sin recordar haber visto la cámara que describió. Dijeron que se habían separado de Scofield después de que un pequeño derrumbe les bloqueara un túnel, por lo que tuvieron que buscar otra forma de regresar a la superficie. Los equipos de búsqueda no pudieron encontrarla en semanas de búsqueda. 2 meses después, los registros de propiedad revelan que una mujer que coincidía con la descripción de Scofield, pero que se hacía llamar Abigail Warren, compró una pequeña cabaña al lado de la propiedad de Haywood. Los lugareños dicen que a veces la ven vagando por el bosque al anochecer, siempre acompañada de figuras pálidas que acechan en las sombras. Nunca viene a la ciudad de día y no recibe correo ni visitas. Cuando un periodista curioso la entrevistó a principios de 2024, la cabaña estaba vacía pero bien cuidada. Sobre la mesa había un libro de contabilidad forrado en cuero abierto por una página con 8 nombres. Los 7 de las historias históricas, más Marielle Scofield. Junto a cada nombre estaba escrito Redimida. Una nota dirigida al periodista decía simplemente: el libro mayor debe equilibrarse. 7 es el fin, 8 es el principio. Cuando estés listo para comprender, vuelve al anochecer y aguarda junto a la antigua entrada de la cueva. Están observando. Siempre observan. El periodista escribió un artículo sensacionalista sobre su viaje, dando brevemente fama nacional al Robin Hood de los Ozarks. Una multitud de turistas y curiosos se abalanzó sobre el lugar, cámara en mano, esperando encontrar pruebas de la gente hueca o puertas a su reino subterráneo. Ninguno lo logró. La llegada de forasteros pareció sumergir el fenómeno en el secreto. Los avistamientos se detuvieron. La cabaña que compró Abigail Warren estaba vacía. El libro mayor desaparecido. Durante meses, la leyenda parecía otro folktale de los Ozarks, algo que los turistas vendían. Entonces, en octubre de 2024, algo extraño sucedió. Un importante administrador de fondos de cobertura, que había estado adquiriendo casas en ejecución hipotecaria en los Ozarks, desapareció mientras inspeccionaba sus propiedades. Su SUV de lujo estaba aparcado frente al juzgado del condado, reluciente y limpia, con una sola flecha de plata en el asiento del conductor. En cuestión de semanas, todas las propiedades que su empresa había comprado regresaron a sus dueños originales en una serie de movimientos legales anónimos. Cuando los investigadores hablaron con sus compañeros, dijeron que se había vuelto más errático en las semanas previas a su desaparición, diciendo que lo seguían personas que vivían en las paredes y hablando de un libro mayor que debe equilibrarse. Un compañero dijo que había recibido un mensaje de correo electrónico solo unas horas antes de la desaparición. Contenía solo una cita del diario personal del administrador del fondo de cobertura. Ahora entiendo lo que significa el verdadero costo. Me han enseñado los rincones vacíos donde la justicia aguarda con infinita paciencia.
La octava silla es mía. Voy a cuadrar el libro mayor voluntariamente. Hasta noviembre de 2025 el caso sigue abierto. El FBI ha formado un equipo de trabajo para investigar lo que llaman una posible red de secuestro en serie en los Ozarks. Sus esfuerzos no han producido arrestos ni pistas importantes. Los agentes informan de problemas inusuales para realizar una búsqueda en el área, fallos en el equipo, equipos de búsqueda perdidos y falta de cooperación por parte de los lugareños. Un agente escribió en un memorando interno: los nativos no son hostiles, sencillamente no quieren que estemos allí. No lo consideran asesinato, sino restauración del orden. Cuando se les apura, sonríen y dicen: los necios solo se llevan a los perdidos. La última novedad se produjo la semana pasada, cuando unos excursionistas se toparon con una nueva abertura en la ladera cerca de la antigua finca Haywood, una entrada de cueva que, según los estudios geológicos, no debería estar ahí. Antes de que la policía pudiera acordonar el lugar, los testigos dijeron que vieron una procesión de figuras pálidas salir de la cueva al anochecer. Encabezados por una mujer delgada que portaba un libro encuadernado en cuero, se adentraron en el bosque aledaño y se desvanecieron, dejando tras de sí un letrero de madera tallado junto a la entrada de la cueva. Decía: el libro mayor nunca se cierra. La justicia tarda, pero llega. Observamos desde las sombras. Esperamos entre las paredes. La octava silla está vacía. ¿Cuadrarás el libro mayor? La boca de la cueva se derrumbó al día siguiente en lo que los geólogos llamaron un evento geológico imposiblemente preciso, como si la montaña simplemente hubiera cerrado la boca. El radar de penetración terrestre no encuentra nada que sugiera el camino que dijeron que vieron pasar. No hay nada. Pero la leyenda vive, adaptándose con cada cuento. El Robin Hood de los Ozarks nunca fue una persona. Ni Abigail Haywood, ni los huecos, ni la línea de personas que han ocupado la octava silla. Es más que eso, es un código de justicia inscrito en la piedra caliza de las montañas, una promesa de que la justicia puede demorarse, pero nunca se niega. En estas montañas milenarias, donde las montañas más antiguas del continente vigilan la tierra, nada se olvida. Los libros mayores de la historia los escriben los poderosos, pero entre bastidores, en los espacios vacíos entre la realidad, siempre se lleva otra cuenta. Y en algún lugar, en la oscuridad debajo de las montañas Ozark, todavía están mirando, todavía están esperando, todavía están equilibrando el gran libro mayor de la justicia con paciencia multigeneracional. Escucha en tu próxima peregrinación por aquellas lomas milenarias. Los susurros que oigas podrían no ser el viento que sopla por túneles de piedra caliza, sino voces que murmuran nombres en un libro mayor, tal vez el tuyo. Porque en estas montañas, la justicia es lenta, pero segura como el cambio de las estaciones. No llega con el resplandor y el trueno de la ley, sino con la silenciosa tenacidad del agua que modela la roca, imperceptible hasta que su obra está consumada, revelando lo que siempre estuvo presente. La octava silla está vacía. El octavo nombre en el libro mayor está por escribirse. El enigma del Robin Hood de los Ozarks sigue vivo. Un relato clandestino que pasa de boca en boca, que nos recuerda que bajo la realidad que conocemos, en los márgenes de lo conocido, otras realidades aguardan ser descubiertas. Y si alguna vez estás manejando por las carreteras de los Ozarks en la noche y ves figuras pálidas observando desde la línea de árboles o detenidas demasiado quietas en la niebla que se eleva de una cañada, recuerda, no te están juzgando, solo están esperando a ver qué parte del libro mayor te va a reclamar.